Pues buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Para los que venís de fuera, no me conozcáis, soy Francisco Castilla, profesor de esta escuela y Faculty Advisor, es decir, profesor asesor de este equipo de trabajo, junto con mis colegas de aquí de la escuela, de otras escuelas de esta universidad y de la Universidad de Alcalá de Henares, del proyecto SimCity que participa y que presentamos hoy en la competición Solar Decathlon 2014. Antes de empezar, pues simplemente hacer un breve resumen del recorrido que ha tenido este proyecto y, lógicamente, pues agradecer a todas las personas que nos han apoyado desde el principio y nos siguen apoyando, sin lo cual esto hubiera sido imposible, ¿no? Bueno, ya presentamos este proyecto hace justo un año, ¿no?, en la Smart Week de la semana pasada, del año pasado, y en esa presentación pues estábamos en una fase incipiente en la cual pues presentamos como tal, ¿no?, un proyecto. Hoy en día pues podemos presentar ya una realidad a medias, pero una realidad que espero que llegue a buen puerto pues dentro de escasos 2 meses, ¿no? En ese sentido, pues precisamente creo que debemos estar orgullosos como equipo, como escuela, porque es donde estamos, ¿no?, pero como universidad también, pues creo de estar en el sitio donde estamos a estas alturas, ¿no? Porque, bueno, pues muchos de nosotros probablemente hace un año pues teníamos todavía muchas dudas de que estuviéramos aquí hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues agradecer en primer lugar, como quería, y ya lo he hecho personalmente, creo, ¿no?, y lo hemos hecho con mucha gente, pero bueno, pues aprovechar también estos actos públicos para ese agradecimiento a todas las instituciones que de alguna manera pues han apoyado el proyecto, y empezando, como no, por las universidades, por los vicerrectorados de investigación, de transferencia, que en todo momento pues han tenido o han manifestado, ¿no?, siempre su apoyo al proyecto, y tanto desde el punto de vista de la financiación como del apoyo institucional, pues siempre han estado detrás, ¿no? Por supuesto a las escuelas, y en el foro en el que estamos, pues a esta, en especial a su director, a César Sánchez, que se ha implicado con el proyecto desde el principio. Y, bueno, pues por supuesto a todos nuestros patrocinadores, que, bueno, como ya son muchos, afortunadamente, pues también en la página web aparecen y pueden aparecer nuestros sponsors, patrocinadores privados, que de alguna manera pues han estado desde el principio, y también, ¿no?, pues en la medida en la que cada uno ha podido, pues apoyando el proyecto, y como decimos, hubiera sido imposible, porque esto es un proyecto de colaboración universidad-empresa, ¿no? Y en especial pues a las personas que han asistido aquí hoy también, de CEO de Cepime, de AGE, de Maderas Cuenca, no sé si me dejo alguno más que haya venido a última hora, pero bueno, pues os pido disculpas si es así, y en cualquier caso, si no, pues como digo, creo que hemos intentado ir recogiendo todos esos patrocinios en nuestra documentación, y como siempre pues aprovechar este acto para agradecerlos. Sin más, pues presentaros a las personas que están aquí en la mesa, sobre todo a las que no conocéis directamente, ¿no?, a David Peña y Eduardo, ¿vale?, que son el student leader, ¿no?, de nuestro equipo, y el project manager, ambos estudiantes de la Universidad de Alcalá, el primero estudiante todavía de arquitectura y el otro graduado en ingeniería de edificación, y a nuestros 3 miembros del equipo de aquí de la escuela, a Ángel, que está allí, ¿vale?, Jesús Ángel y Alejandro, que son decatletas, como los llamamos en el equipo, ¿vale?, y miembros que participan en distintas labores dentro de la competición y del proyecto, que ahora os explicarán. Yo no quiero tener más protagonismo, esto es un trabajo suyo que nosotros intentamos asesorar y llevar de la mejor manera posible cuando nos necesitan. Así que, pues nada, os dejo con ellos y espero que os guste la presentación y que haya mucha participación también, ¿vale? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir, y animaros a que preguntéis cualquier cosa, aunque sea tonta, que os parezca, porque a todos nos ayuda, y al final yo siempre aprendo así, a base de preguntar, porque como no estoy en la parte que están ellos, siempre me cuesta más entender las cosas. O sea que cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en hacerla. Bueno, ya os hemos presentado. El concurso Solar Decathlon, que es lo que vamos a explicar al principio, tiene su origen en Estados Unidos, ¿vale? Departamento de Energía.
Y bueno, pues a raíz de una participación de un equipo español se trajo la competición a Europa y se creó el Solar Decathlon Europe, ¿vale? Bueno, pues básicamente es un concurso internacional, ¿vale? que participan solamente universitarios o personas relacionadas con la universidad que hayan estado en menos de un año, ¿vale? Bueno, pues eso, la siguiente fase va a ser en Versalles en 2014, las anteriores fueron en 2010 y 2012 en Madrid. Y bueno, pues eso, el concurso básicamente consta de construir viviendas eficientes de consumo casi nulo. Déjame moverme en este. Entonces, bueno, pues simplemente nosotros hicimos una propuesta, fueron seleccionadas las fases para la fase final, que se celebrará en Versalles, como ya hemos dicho. Bueno, aquí podéis ver las imágenes de la anterior edición. Esto de aquí es la casa que ganó, que es una propuesta urbana, que es de la que mayormente se está nutriendo el concurso de 2014. Todas las demás eran viviendas unifamiliares, como podéis ver por aquí, ¿vale? Y bueno, pues nosotros vamos a competir con nuestro proyecto de SimCity. Bueno, somos Plato Team, estos somos los miembros del equipo. Falta bastante gente más, pero bueno, básicamente aquí es lo que más somos estos. Y bueno, pues sin más le paso a Edu la palabra. ¿Puedo ir pasando? Vale, bueno, esta competición se llama Solar Decathlon porque es un total de 10 pruebas. Bien, pues en el total de estas pruebas se engloba aspectos como la eficiencia energética, la arquitectura, la conciencia social, la ingeniería, innovación. Bien, son una serie de pruebas en las que aquí veis que son arquitectura, energía, confort, la parte social y económica, que es la que evalúa la viabilidad del proyecto, y luego las estrategias. Esto es como las pruebas que se van a realizar allí en el concurso. Son un total de 10. Bien, en estas se ve... pasa al siguiente, por favor. Se evalúan un total de 1000 puntos. Allí en la competición se divide en 3 facetas básicas. Una, la evaluación por los jurados. Van a jurados específicos de cada prueba y evalúan cada una de ellas. Cada una tiene una duración de 45 minutos y evalúan una serie de criterios en los que las casas que más puntuación obtengan son las que ganan el concurso, básicamente. Luego hay una serie de pruebas que son por monitorización, basadas en datos empíricos. Simplemente monitorizan temperaturas, monitorizan la calidad del aire, humedad. En eso todos los equipos tienen igualdad de condiciones para que sea justo el reparto de puntos. Y son datos empíricos, hacen una acumulación de datos. Y finalmente hay otras pruebas que dependen ya del público. Hay una votación allí en Versalles, en la Villa Solar, donde el público tiene que votar y da puntuación a los propios equipos. Bueno, como una anécdota para que veáis el funcionamiento de esta competición y lo rigurosos que son, aunque parezca que no. En uno de los casos, una casa, tienen monitorizado la temperatura de la nevera y la temperatura del horno. Entonces, esta instalación la tenemos que montar nosotros, los propios de Caldetas, los propios participantes de los equipos. En uno de los casos, se hicieron un hilo en la fase de montaje y pusieron el sensor de la nevera en el sensor del horno y viceversa. Con lo cual, llegaron los jurados de monitorización y dijeron: ¿cómo es posible que la nevera está a 180 grados? Pues bueno, tuvieron una puntuación de 0. Les quitaron de los 1000, les quitaron un total de 60 puntos a cada uno. Entonces, bueno, es una anécdota graciosa que explica lo riguroso que es la competición. Bien, aquí vemos un poco el timeline de cómo va a ser la competición, cuándo va a empezar. Nosotros ahora mismo estamos en fase de montaje, estamos construyendo la casa en sí y nos quedan alrededor de 2 meses. Tenemos que llevar la vivienda hacia Versalles el día 15 de junio, o sea que tenemos que empezar a llevarla a principios de junio, como podréis entender, es muy poquito tiempo, pero estamos en plazo, ¿eh? No os preocupéis. Entonces, bueno, tendremos una fase de montaje
que dura hasta el día 14 de junio, y luego tenemos una fase de competición donde llegan todos los jurados y nos evalúan todas las pruebas, y hay las visitas de público a lo largo de toda la semana. Y bueno, simplemente es eso, es la semana de competición es donde sucede todo lo bonito de estos. Todas las 20 casas se exponen al público y hay visitas a lo largo de todo el tiempo. Y bueno, finalmente un periodo de 4 días de desmontaje. Nos dejan menos tiempo porque, lógicamente, en desmontar se tarda bastante menos que en montar, y volver a traernos la vivienda hacia España y ya tenerla aquí para estudios científicos. Buenos días a todos. Os voy a explicar de dónde viene nuestra propuesta SimCity House, con la que fuimos seleccionados para participar en Solar Decathlon. La llamamos SimCity House, proviene de la definición de simbiosis, que como sabéis es la relación de beneficio mutuo entre seres vivos, que consideramos que es una manera muy óptima en la naturaleza, la cual queríamos imitar para nuestro proyecto. Detectamos que en nuestro contexto español, en el contexto del conjunto edificado que tenemos en la mayoría de nuestras ciudades, lo que sobran son edificios obsoletos con muy baja eficiencia energética. Y lo que falta es inversión en rehabilitación para conseguir que el sitio por el que más pérdidas de energía estamos teniendo a nivel estatal como país pues pueda ser solucionado. La rehabilitación no ha interesado mucho hasta hoy al sector de la construcción y al sector de las inversiones económicas. Ha interesado mucho a la gente implicada en la construcción, pero nunca ha sido una parte significativa del mercado. Mientras que en otros países europeos la rehabilitación supone un gran porcentaje del mercado, pues en España durante los años del boom la rehabilitación ha pertenecido exclusivamente al sector público y se ha hecho con ayudas, en todo caso. Que en muchos casos, pues al final se ha acabado el periodo de bonanza económica y ni siquiera se han llevado a cabo. Con lo cual, además de poca inversión en rehabilitación, hay incluso desconfianza un poco de la ciudadanía, porque las ayudas a veces no han llegado, y confiar ahora mismo un poco en que las ayudas estatales van a solucionar un problema que es un poco de toda la sociedad, porque significa la mayor parte significa una pérdida de competitividad del país, que tengamos tantas pérdidas energéticas. Y hay que poner hincapié en los edificios que ya están hechos y que están hechos mal, no en los que vayamos a hacer nuevos. Suponemos que los podemos hacer muy bien, pero lo que ya está hecho tenemos que lidiar con ello. Ante esta situación, y como decía, utilizando la simbiosis como referencia de cómo pueden colaborar dos organismos, propusimos SimCity House, que consiste en aprovechar la venta del terreno en cubiertas de edificios existentes para financiar una operación de rehabilitación integral. De esta manera, la rehabilitación, que a priori es un coste sin que se vea compensado por un excedente, porque es rehabilitar una vivienda que ya tienes, con lo cual es un gasto que tienes que asumir tú sí o sí. Vendiendo el terreno de la cubierta o aprovechando la financiación que eso permite, podemos aprovechar para rehabilitar el edificio. A día de hoy en la legislación es un poco complicado porque no se permite aumento de edificabilidad, salvo que en el plan prevean construir más edificios. Sin embargo, sí que se estaban dando poco a poco pasos hacia este camino en barrios que permiten aumentar un nivel de edificación. ¿Por qué no hacerlo si eso nos permite financiar una operación de rehabilitación? Los edificios en los que hemos centrado el estudio, porque no es una propuesta que veamos en abstracto, sino una propuesta pensada para edificios concretos, en barrios concretos que pueden permitirse esta redensificación que llamamos. Son barrios construidos desde los 50 hasta los 70, que fue una época de migración del campo a la ciudad en España, y en la que se construyeron muchísimas viviendas sociales muy baratas y con muy mala construcción. Normalmente de 4 o 5 plantas y sin ascensores o accesibilidad vertical muy mala. Con lo cual, en la actualidad, en la que además la población
que vive en estos barrios suele estar un poco envejecida ya, el problema de accesibilidad es también muy importante. El que vive en el quinto está ahí prácticamente limitado. Entonces, la operación de rehabilitación energética, que nosotros llamamos redensificación sostenible de estructuras urbanas existentes, permite, por un lado, rehabilitar, por otro lado, mejorar la accesibilidad aumentando ascensores y, sobre todo, lo principal, conseguir que sea una operación rentable. Que sea una operación en la que los agentes privados se puedan interesar y que por tanto los vecinos puedan afrontarlo con menor inversión. Si la operación de venta de las viviendas de arriba puede financiar al menos el 50% del coste y la administración se puede encargar de otro porcentaje, pues la inversión que tiene que hacer el vecino es mucho menor. Y puedes empezar a explicarle algo que no va a entender de primeras, y es que si mejora su envolvente o reemplaza sus instalaciones por otras más nuevas, va a conseguir recuperar su inversión en 5 o 10 años, porque el CO2 es difícil de explicarles que van a reducir su consumo, pero la factura eléctrica, si pueden afrontar la inversión inicial, creemos que es una manera de realmente incentivar y convencer, que es también una parte muy importante de los objetivos del Solar Decathlon, que es difundir la sostenibilidad. Nuestro proyecto es para la competición, pero es un proyecto pensado para la realidad de nuestro país. Y creemos que lo importante es aprovechar el Solar Decathlon para dar difusión a proyectos de este tipo y que la gente empiece a entender un poco la sostenibilidad como lo que es, que no es una ciencia que se dé solo en las facultades y no interese a los demás, sino que puede suponer un ahorro para todo el mundo, para la factura de todo el mundo. La operación que proponemos, dependiendo del edificio, pues en algunos casos hay que sustituir alguna parte de la cubierta, pero en general se ve bien, ¿no? En general nuestra manera de actuar consiste en respetar al máximo lo que ya está construido, porque empezar a contemplar operaciones de demolición o sustitución integral de fachadas pues comienza a hacerlo muy inviable. Entonces proponemos, y se va a ver luego en nuestra propuesta que llevamos para el Solar Decathlon, proponemos una estructura que es exterior al edificio existente, con lo cual se puede colocar sin intervenir en el interior del edificio, sin tener que desalojarlo, y consiste en una estructura que puede tener diversas formas, pero en el estudio que hemos realizado nosotros es una estructura de madera al exterior, con tensores metálicos para aligerar sus cargas y permitir que sea un poco más liviana. La estructura corre por el exterior de la fachada y permite la ampliación en ambas fachadas de la superficie por planta. En una de las fachadas se utilizaría para acceso a las viviendas y para la instalación de ascensores, y en otra de las fachadas se utilizaría para permitir una ampliación del espacio vividero, de tal manera que además de poder reemplazar su fachada con un sistema de aislamiento térmico exterior o cambiar los acristalamientos, pueden ampliar además su vivienda. Y el espacio que ganan de 1 metro, 1,5 metros, estamos desarrollando patrones catálogos de intervención para que el vecino pudiese elegir entre 3 o 4 tipos de fachada nueva en función también de cómo quiere que se comporte, y estamos desarrollando en estos catálogos sistemas que no se van a ver en París porque la vivienda que construimos es la que se coloca en la cubierta, pero los estamos desarrollando para que puedan tener capacidad también de resolver problemas energéticos, utilizando pues el espacio de 1,5 metros para acumulación de calor, o para proteger del sol en caso de que el estudio de solamiento revele que hay demasiada incidencia solar en la fachada. Entonces tenemos por un lado ampliación y por otro lado rehabilitación de las envolventes. Y por último, como la competición se llama Solar Decathlon y está centrada en la energía solar sobre todo, y en la autosuficiencia energética, nuestras viviendas tienen que ser capaces de autoproducir su energía, de que entre la solar térmica y fotovoltaica puedan abastecerse para su autoconsumo, y además hay un excedente para dar a las viviendas de abajo, bien para instalaciones comunes, bien para reducir los consumos de las viviendas existentes. Y esta es la relación de simbiosis, de beneficio mutuo que vemos entre un edificio existente que provee un emplazamiento urbano que ya está desarrollado, en el que ya hay
ya hay transporte público, ya hay redes de comercio, ya hay redes de tejido social, y la vivienda nueva, a cambio, está aportando energía, está aportando viabilidad económica y está permitiendo que la operación exista y que realmente empiece a haber operaciones de rehabilitación de una manera un poco más extendida y no puntualmente. Estamos estudiando el barrio de Manoteras en Madrid, junto con estudios en general de varias ciudades españolas, en Castilla-La Mancha y en Madrid. Para evaluar la eficacia de la intervención nos hemos centrado en 2 edificios en este barrio de Manoteras, Madrid, y hemos realizado la certificación energética existente, que, como podéis imaginar, pues es la peor que te pueden dar, y el objetivo es llegar a una calificación B de las viviendas existentes. El proyecto tiene vocación de rehabilitar un edificio y de extenderse un poco al conjunto del barrio para que pueda tener una incidencia, pues como había dicho antes, más allá de una simple operación. Para la vivienda que se va a ver en Versalles, como he mencionado, creemos importante mostrar que es una vivienda que está utilizando un edificio existente o que se está beneficiando y está beneficiando a un edificio que ya existe. Por lo tanto, vamos a llevar, por un lado, la vivienda nueva que está en la cubierta y, por otro lado, una parte baja de hasta 1,50 m en algunos puntos que representa el edificio antiguo y en el que, pues bueno, como también es una exposición, además de una competición, el público va a poder entender cómo es la vida en esos edificios, cómo son sus patologías. Vamos a hacer un poco una escenografía representativa y, sobre todo, creemos que es importante que no renunciar a mostrar el lugar real donde está implantada la intervención. Y creemos que se va a poder entender que está en la cubierta de un edificio. Realmente ese es un poco nuestro fuerte. Y estas son imágenes de la vivienda en Versalles. Como veis, bueno, os llamará el detalle de la estructura. Ahora va a explicar Eduardo el sistema constructivo. El sistema de tensores exteriores lo que permite es reducir el canto de los pórticos principales. Y vamos a ejecutarla así, que es un poco la parte de tecnología algo más complicada que llevamos. Los pórticos, además, como otra variante un poco especial, están colocados por fuera de la envolvente, con lo cual tanto la cubierta como los muros están al interior de los pilares y vigas. Y bueno, ahora explicará Edu en profundidad el sistema. Lo explico aquí, ¿no? Bueno, como ha explicado Paco, llevamos desde noviembre de 2012. Estamos ya aquí, a punto de tener que empezar ya la fase de transporte hacia Versalles y la competición del 16 de junio al 15 de julio. Y posteriormente, nuestra intención es que a la vuelta de la competición, el prototipo que vamos a construir no es implantable en un edificio real porque tiene las dimensiones a las que te limita el concurso, pero la intención y los caminos que estamos abriendo un poco es poder hacer una propuesta real sobre un edificio, ya sea como metodología de estudio o bien como proyecto piloto. Y bueno, estamos confiados un poco en que esto siga adelante. La vivienda que participa en Versalles tiene fundamentalmente 3 espacios, 3 bandas, limitadas por los pórticos estructurales. La primera es el espacio central de la vivienda, que se divide en lo que hemos denominado el living core, que es un espacio que hace las veces de salón, comedor, cocina. Y por otro lado, el dormitorio que da al sur. Está más o menos orientada a norte la vivienda, aproximadamente, está un poco hacia allá del norte. Este espacio central, la vivienda está pensada también por las limitaciones de la competición, que te permiten una superficie en planta muy pequeña. Está pensada para 1 o 2 personas, o sea, una pareja o una persona que vive sola. Y el espacio principal es un único espacio, sin tabiques intermedios, con un mueble central que separa las 2 habitaciones. Pero hay flexibilidad total de usos y no hay separaciones que den una forma rígida de cómo se debe usar la vivienda. Podrías incluso cambiar de posición las habitaciones. En segundo lugar está el espacio técnico, que tiene una crujía de 2 metros y engloba todas las instalaciones, la cocina y el aseo. Está prefabricada para poder ensamblarse sobre la vivienda ya construida, transportarse
transportarse independientemente y colocarla dentro. El espacio para instalaciones, debido a que las pruebas son muy exigentes y la vivienda es un dispositivo muy ajustado a las exigencias de la competición y a los consumos, hay mucho espacio de instalaciones. Hay dos cuartos, uno para depósitos, lavadora, secadora y otro para instalaciones eléctricas. Y por último, la cocina está integrada en el mueble y se puede ocultar, dejando el salón como un espacio separado de la cocina, aunque en realidad estás utilizando el salón como cocina. Pero cerrando aquí una compuerta queda oculta. Y por último el baño, que permite, al ser una vivienda para 2 personas, que una persona esté utilizando el aseo y otra persona utilizando la ducha simultáneamente sin verse, o que una persona pueda utilizar el baño, pasar a la ducha y que la otra ya esté entrando, haciendo un poco una relación, o sea, un recorrido circular. Y por último, el tercer espacio, que es el área multifuncional, está... Hasta aquí las otras dos estancias están limitadas por un muro muy grueso, y se trata de la parte de la vivienda que tiene más control de la temperatura y es más hermética. Mientras, sin embargo, el espacio multifuncional está fundamentalmente acristalado, se puede abrir o cerrar completamente y es el espacio más exterior, siendo un espacio en el que también tenemos que controlar temperatura, humedad y tener un poco control sobre el confort. Es un espacio que permite abrirse completamente, intentando que acabe funcionando como un patio exterior. Tiene una puerta elevadora, que es una corredera con más estanqueidad. Se abre todo este paño de 2,5 metros, permitiendo continuidad entre el salón y el espacio multifuncional, y puedes utilizar como salón todo este espacio. Tiene correderas en norte y sur, con lo cual permite ventilación cruzada, y tiene en la cubierta también está cristalada y tiene lamas orientables. Luego lo veremos en la sección. Y por último, tiene un muro vegetal que es doble al interior y al exterior. Por el interior, tiene riego automático. Por el interior permite que la humedad que sea un poco más agradable la temperatura al interior, regulando la humedad, y al exterior protege el muro de la incidencia solar por las mañanas al estar al este. Cada espacio tiene un poco sus estrategias, y de cara a la competición los controlaremos en función del que tiene más envolvente, es más hermético, tendremos más controlada su temperatura, el otro variará un poco más, tendremos que utilizar más las estrategias pasivas. Luego explicará Edu y Ángel un poco más. Estamos observando una sección transversal en la que se ve esta parte inferior, que está justo debajo de la vivienda y que representa el edificio sobre el cual nos implantamos, la gruesa envolvente térmica, y vemos aquí al fondo el mueble separador central y el muro vegetal a través de la ventana elevadora. Y se puede observar aquí también la estructura de pórticos de madera exterior, de la cual cuelga la cubierta, y los paneles fotovoltaicos que están integrados en la pendiente para evitar problemas de sombras unos a otros. La organización te impone un pico de potencia, estamos con las limitaciones de la competición, somos autosuficientes y podemos permitirnos integrarlo en la cubierta, que es un valor, para al menos de integración visual en la ciudad, consideramos que es un valor importante. Y luego también, esta es la galería de acceso por el norte y esta es una terraza privada por el sur, que permite también... en la fachada sur hay un alero que protege el muro de incidencia solar. Y algunas imágenes interiores de la vivienda. Aquí estamos en el espacio multifuncional, mirando hacia la vivienda, con la corredera de 2,5 metros abierta, permitiendo flexibilidad total. Y paso la palabra a Edu. Bueno, me toca. Vale, ahora vamos a entrar un poco a hablar composición de la vivienda, de qué está hecha. Bien, pues como os ha comentado David, la vivienda es una propuesta urbana en la que vamos a llevar una de las viviendas que implantamos en la cubierta del edificio con una escenografía del edificio existente, de la vivienda huésped, la vivienda anfitrión, perdón. Entonces, bueno, para apoyar este prototipo de vivienda no nos permitían ningún tipo de cimentación excavando,
Por lo tanto, hemos tenido que hacer una cimentación superficial mediante losas de madera y una subestructura metálica que eleva este prototipo a 1,70 m. Y en ese 1,70 m es donde vamos a representar todo ese basamento, esa vivienda antigua. Y bueno, está basada en vigas de acero de 20 por 20, una estructura modular, atornillada. Esto ya está montado y más o menos hemos tardado en montarla alrededor de 6 horas. O sea, es una estructura muy flexible que permite por piezas ir anclando unas a otras y es lo que va a hacer de soporte de la vivienda en general. Entrando ya en la vivienda, el prototipo SimCity, bueno, está compuesto por una estructura tirantada por el exterior, como ya se han comentado. Es una estructura modular que permite versatilidad para adaptar cualquier tipología de edificios. Y bueno, básicamente es una estructura que llega hasta cota cero del edificio sin sobrecargar el edificio en el que nos apoyamos. Esto nos permite tener una estructura en el caso en el que el edificio pueda permitir, no tenga ningún tipo de problema en tener nuevas cargas adicionales. Esta estructura sería prescindible, o sea, podríamos quitarla y apoyar directamente el prototipo sobre el edificio. Esta estructura nos permite adaptarlo a cualquier tipo de edificio. Bien, nosotros básicamente hacemos una estructura de vivienda basada en balloon frame. Es el sistema típico americano basado en montantes de madera y 2 tableros de madera de fibras conglomeradas de alta resistencia a ambos lados. Esto confiere pues una composición de cerramiento muy ligera, muy modulable y con unas prestaciones térmicas increíbles. Conseguimos unas transmitancias de muro de 0,13 vatios por metro cuadrado Kelvin, que está muy por debajo de los estándares Passive House. Bien, toda esta envolvente queda soportada, va anclada a la estructura exterior y de ella transmite las cargas hacia el terreno. Esta es una foto de la cimentación. Como podéis ver, es sencillísimo. Como nosotros tenemos que montarlo en 10 días allí, no podemos permitirnos pilotar, hacer zapatas corridas, cualquier tipo de cimentación estándar. Entonces tenemos que ir a este tipo de cimentaciones. Bien, toda la envolvente, toda la madera es madera maciza, que nos la ha podido suministrar Maderas Cuenca. Hasta aquí, Manolo, le damos las gracias aprovechamos que está presente. Y bueno, esta tipología de envolvente nos permite modularlo en piezas de alrededor de 1,5 o 3 metros de ancho en los cerramientos y en los forjados, utilizando una serie de piezas que irían en horizontal y en vertical, ancladas entre sí, para también reducir los tiempos de ejecución y hacer todo lo más rápido posible. Bien, nosotros siempre intentamos tener como criterio principal usar materiales eficientes, usar materiales autóctonos de España. Y bueno, en la mayoría de casos, todos los materiales que tenemos, la mayoría están a menos de 60 kilómetros de la Redonda de Madrid. El material, yo creo que más lejano es, creo que Santiago de Compostela, no estar en los tableros. Entonces, bueno, se reduce un montón. Todos estos criterios de sostenibilidad nos cuenta la organización como emisiones de CO2 al ambiente. Tenemos que computar todas las emisiones por transporte, todas las emisiones por consumos, gastos en obra de energía, fase de uso de la vivienda. Entonces, bueno, estamos un pasito por encima del resto porque la mayoría de países del centro de Europa tiene materiales de Finlandia, materiales de Italia, materiales de España. Nosotros, en la mayoría de los casos, estamos siendo bastante rigurosos en ese aspecto y estamos manteniendo muy bien los consumos de CO2. Bueno, entrando un poco... Bueno, dale para atrás, Alejandro, y vamos a ver el detalle. Este detalle es el encuentro de cubierta con cerramiento.
Bien, simplemente comentaros, van dos estructuras completamente anexas, ya que la cubierta cuelga de la estructura. En el caso de nuestro prototipo en Versalles, tenemos una estructura que es los cerramientos y los forjados apoyando en lo que es el basamento, y luego una cubierta, y todos los pesos que conllevan en la cubierta cargan a las vigas de los pórticos y se transmiten al terreno con cargas puntuales. En acabados exteriores tenemos un alistonado de madera tratada para exterior y una cubierta de chapa de zinc impermeabilizada para evitar humedades. Y bueno, el calalón siempre también es una cosa que tenemos que tener en cuenta, es una competición expuesta al público y tenemos que tener unos criterios arquitectónicos que estén acorde a la competición y no podemos permitirnos tener un calalón visto, entonces lo hemos tenido que poner oculto como se ve en el detalle. Bien, hacia el interior, ya entramos dentro de la vivienda, tenemos un trasdosado con una cámara de aire para permitir la ventilación y hacia el interior tenemos un aplacado de madera con un material tradicional como es el barro. Es uno de los puntos fuertes de nuestro prototipo. Mezclamos barro con material de cambio de fase en unos revocos de 2 centímetros y eso nos permite acumular inercia térmica en un espesor de 2 centímetros que sería el equivalente en un muro de hormigón de 12-15 centímetros. Entonces nos sirve de acumulador de energía utilizándolo como muro de inercia térmica, que luego Ángel también nos explicará un poco sobre los materiales de cambio de fase. Y bueno, en su conjunto siempre buscamos tener los menores consumos posibles, los menores impactos ambientales posibles, los menores gastos económicos y la mayor facilidad de montaje en este proceso. Y con el sistema que estamos consiguiendo, que estamos planteando, pues yo creo que lo conseguimos. Bien, esto fue la semana pasada. Es fase de montaje de uno de los forjados. Como veis, son las viguetas de madera maciza, tapadas con un modo de panel sándwich a ambos lados. Y bueno, este panel se tardó en montar media hora. O sea, como podéis ver, es súper sencillo. Y pesa lo suyo. También tengo que deciros que hacían falta unas 15-20 personas para darle la vuelta. Pero bueno, siempre con las medidas de protección adecuadas. Bien, esta es una sección longitudinal como la que habíamos visto antes. Simplemente para que veáis toda la envolvente, tiene un espesor de aproximadamente 23 centímetros de aislamiento, más una cámara exterior de otros 5 adicionales, siempre teniendo una barrera de vapor al interior para evitar condensaciones. Y bueno, aquí se ve un poco la distribución también de los huecos, siempre intentando favorecer la ventilación cruzada, teniendo los huecos más pequeños en la fachada norte y los huecos más amplios para captación solar en la fachada sur. El frontal que se ve, no sé si lo veis muy bien en la presentación, es el frontal del bloque técnico. Se ve la cocina de frente, donde está el fregadero, el horno, el lavavajillas y la nevera. Y bueno, esto se podría poner oculto con una especie de armario. Y luego el frontal de la izquierda, que es el que tiene todos el baño y las instalaciones. Bien, esto es un despiece de cómo son los entresijos del prototipo. Como veis, el bloque técnico, que es lo que está flotando ahí en el 3D, esa pieza se está construyendo paralelamente aquí en Castilla-La Mancha por la mayoría de gente que está en Albacete. Tenemos ahí un solar donde están trabajando y bueno,
Está previsto que a lo largo de estas 2 semanas pues ya tengan todas las instalaciones incorporadas, todos los acabados finalizados y puedan llevarlo luego a Alcalá para conectarlo a lo que sería el resto del prototipo que está ahí construido en Alcalá. Bien, la fase de montaje es muy sencilla. Dejamos la cubierta sin poner y una vez tengamos todas las herramientas y los forjados puestos, simplemente se coge con grúas que soporten más de las 4 toneladas que pesa cada uno de los bloques y se adaptan inmediatamente al prototipo y se hacen las conexiones que están previstas allí. Todas las tomas eléctricas, tomas de agua, conexiones acometidas y resto de implantación de acabados. Bueno, ahora ya os voy a comentar yo brevemente cada uno de los sistemas activos. Una vez agotados los pasivos que han comentado los compañeros, pues hacemos un barrido por cada uno de ellos. Vale, el trazado de instalaciones en el prototipo es algo que se debe cuidar, puesto que se debe hacer de forma modular para luego poder hacer el transporte y una vez llegados a Versalles poder hacer el montaje de la forma más rápida. Es por ello por lo que tenemos que pensar en la forma de distribuir las instalaciones para que sea posible desenchufarlas aquí, transportar y enchufarlas allí nuevamente. ¿Vale? En cuanto al sistema de módulo técnico, como bien os ha comentado el compañero Edu, se disponen las jaulas una vez habiéndolas aplicado una mano de imprimación para protegerlas y demás. Posteriormente se ejecuta el trasdosado de cartón yeso de la mano de placo. Aquí se ve una fotografía de la instalación de montantes y perfilería para poder proceder al trasdosado. En cuanto al sistema de electricidad y fotovoltaica, nos ceñimos básicamente a los condicionantes que nos impone la organización para hacer el dimensionado. Con esto me refiero a ceñirnos a las condiciones de las reglas, pero teniendo también en cuenta los condicionantes de la normativa española y también la francesa. Hemos instalado en cubierta, aprovechando toda la superficie útil de la misma, captadores solares fotovoltaicos de 5 kilovatios pico. Son módulos de tecnología de capa delgada de SKV y se ajustan por integración arquitectónica a la cubierta del prototipo. Aquí podemos ver unas imágenes del módulo técnico, ¿vale? Este sería el cuarto de instalaciones eléctricas. En este mismo cuarto llegamos con la instalación de fotovoltaica al cuadro de corriente continua, del mismo pasamos al inversor, del inversor al de alterna y de ahí ya procedemos a la instalación del entramado eléctrico con el cuadro general que iría aquí. A esta altura pondríamos el cuadro de monitorización que nos exige la competición pues, para evaluarnos. Y en este mismo cuarto también tendríamos el intercambiador de calor que implantamos para la ventilación. Este espacio de aquí sería el de baño y en el siguiente que veis aquí, la parte de fuera sería cocina y hacia adentro sería el cuarto técnico de producción de calor y cuarto húmedo en general. La instalación eléctrica ya se ha efectuado, como os digo, con los condicionantes de intentar que sea lo más modular posible para poder desconectar y luego proceder al conexionado. Los condicionantes que se han tomado es separar los circuitos lo máximo posible para limitar errores en el dimensionado. Y luego también se ha vigilado la confluencia de los conductores de los tubos de protección con la subestructura de placo
y con la estructura del cuarto técnico. De cara a la ventilación, pues como os comento, en el cuarto técnico de aquí tenemos el intercambiador de calor, tenemos rejillas de impulsión en salón y de extracción en cocina y en baño para retirar el aire viciado. Siempre extrayendo el calor del aire para aportárselo al que nos entra. En cuanto a los requisitos de fontanería y saneamiento, son los condicionantes que más específicos, puesto que requieren condiciones volumétricas y dimensionales. Además tenemos el condicionante de que tenemos que llevar saneamiento por el basamento, por el nivel de basamento, y tenemos que ir esquivando pues cada uno de los pilares del mismo. Bueno, aquí tenéis un 3D de lo que podría ser a priori un trazado de la instalación. Aquí estamos viendo saneamiento, estamos viendo producción de calor, aquí tendríamos la bomba, aquí tendríamos el depósito acumulador, la captación de aguas pluviales, que ahora os explico más detalladamente. ¿Vale? En cuanto a los criterios que se han seguido para llevar el trazado de instalaciones, en cuartos técnicos, como cuartos técnicos que son, consideramos necesario que las instalaciones de agua sean vistas y las vamos a llevar por fuera, pegadas a pared, por fuera. Y las instalaciones eléctricas y de cableado van por falso techo. Saneamiento obviamente por basamento, como acabo de comentar. Realizado el estudio de confluencias e interferencias en cuanto a producción de calor, tendríamos, no sé si lo veis bien, tendríamos un depósito acumulador. Un depósito acumulador al cual le llega el agua de la placa solar y también le llega el de la bomba de calor que tenemos al exterior. Al mismo depósito le colocamos dos mochilas adicionales, una de ellas se encarga de generar el calor para el techo radiante y otra el frío para el suelo refrescante que tenemos en invernadero. Y bueno, luego también de cara al consumo de agua caliente sanitaria ponemos otra mochila más para apoyo eléctrico y en principio esto sería el funcionamiento para la producción de calor. Bueno, esto sería el mismo esquema con el cual nos hemos ayudado para realizar el trazado. Aquí tenemos el plano de la climatización de la casa. Como os comento, climatizamos por techo radiante. Son placas modulares de 60 por 60 de Uponor, al igual que el resto de la fontanería. Y bueno, en principio, en cuanto a climatización, el dimensionado se hace siempre teniendo en cuenta el haber optimizado antes todas aquellas ganancias que nos ofrecen las estrategias pasivas. Para la solar térmica se ha realizado el dimensionado con unas necesidades previstas para dos personas residiendo en el prototipo. La captación solar es capaz de generarnos el 100%, prácticamente el 100% de las necesidades de agua caliente sanitaria en fase de competición y tenemos una aportación anual en torno al 60%. Se lleva a cabo con dos placas planas, con dos captadores planos. Y en cuanto al saneamiento, proponemos un sistema de reciclaje de aguas pluviales en el cual recogemos las aguas de los canalones y del invernadero con la recogida del muro técnico y demás. De ello lo llevamos al depósito específico de pluviales, tenemos otro depósito específico de aguas grises y todas ellas las pasamos por un estabilizador de ultravioleta. Tiene dos filtros y una lámpara de ultravioleta que nos consigue dejar el agua con una pureza casi del 100%. Con ese agua lo volvemos a inyectar en la red de fontanería y la utilizamos para el riego. Y en principio esto sería todo. En cuanto a sistemas domóticos,
se plantean para el control de iluminación, para el control de temperaturas, persianas y estores, para alarmas, en cuanto a alarmas de riesgo eléctrico y de inundación, y también utilizamos domótica para control de, o sea, para programación horaria y control de consumos. Y eso sería en principio todo lo que tiene que ver de cara a las estrategias activas o sistemas mecánicos del prototipo. Bien, como dice Jesús Ángel, siempre va a prevalecer las estrategias pasivas frente a las activas. No quiere decir que nuestras instalaciones no las tengamos en cuenta, todo lo contrario. Tenemos el sistema de climatización lo más eficiente posible, con una carga mínima de calefacción y refrigeración. Recuperamos ese calor o ese frío mediante el recuperador entálpico, que hace mantener esa temperatura y sea lo más eficiente posible. Bien, ¿por qué queremos hacer prevalecer las estrategias pasivas frente a las activas? Principalmente porque las estrategias pasivas normalmente van integradas en los edificios. Son unas estrategias que tienen una duración interminable, igual o similar a la vida del propio edificio, porque van integradas. Tienen un consumo energético nulo, ya que todo se consigue gracias a los procesos naturales, y a la larga hace reducir los consumos en una gran proporción, en comparación con una vivienda que solamente utiliza sistemas activos. Bien, nuestra vivienda es autosuficiente, ya que tenemos una superficie de captación solar que nos permite no necesitar energía a lo largo de todo el año. No consumir, perdón, de la red general. Como una de las estrategias principales de la vivienda es ese espacio multifuncional que está anexo, está en la parte derecha de la imagen, en la fachada este. Es un espacio acristalado en la cubierta y en las fachadas norte y sur, y permite una captación solar generando un efecto invernadero que calienta ese espacio y lo intercambia con la vivienda, con el espacio de dormitorio y vividero. Este espacio está protegido mediante lamas horizontales abatibles, pudiéndolas regular a lo largo de todo el año. En invierno abriéndolas para que permita el paso de radiación solar, y en verano poniéndolas más horizontales para evitar la radiación y el sobrecalentamiento del espacio. En verano, gracias a esta estructura atirantada de madera, nos permite tener unos aleros para evitar la radiación solar directa en la fachada sur, de la misma manera que en el espacio multifuncional, en el que las lamas continúan y también evitan esa radiación solar directa. Así la fachada sur siempre se mantendrá fresca. En el espacio invernadero, además, bueno, en la imagen de después va a ver mejor. Aquí en época de invierno, ese espacio invernadero se calienta, como hemos dicho, intercambia el calor del espacio multifuncional al espacio de vivienda, y calentamos en la fachada sur una superficie de muro trombe que incorpora materiales de cambio de fase y hace que no es un sistema de muro trombe convencional, ya que no tenemos inercia térmica, la conseguimos con ese material de cambio de fase. Ahora tenemos al experto en PCM que nos lo va a explicar perfectamente. Entonces, para el calentamiento usamos ese muro trombe, y en época de verano ese muro trombe actúa como una chimenea solar, refrigerando la zona de dormitorio y de vivienda. Como estrategias, así en resumen de las estrategias pasivas generales, en el espacio de vivienda y dormitorio tenemos el alero para protección solar, el muro trombe para acumulación de calor, tanto como muro trombe o chimenea solar para disipar ese calor,
y el material de cambio de fase al interior en el revoco de barro, que también dota de inercia térmica al cerramiento y acumula o libera energía según nos interese. Y en el espacio multifuncional, el muro vegetal nos sirve para hacer el efecto de enfriamiento evaporativo. Gracias al riego y al fresco que aporta ese muro vegetal, pues hace reducir la temperatura de ese espacio unos 3-4 grados. Y gracias a la ventilación cruzada se hace una renovación del aire que también refresca todo el ambiente de ese espacio multifuncional. Bueno, hola. Yo voy a explicaros esta estrategia pasiva en concreto, que es la que incorpora materiales de cambio de fase y la de los materiales de cambio de fase como revestimiento interior para ganar en inercia térmica. No sé si sabéis lo que es un muro trombe, pero es un muro que acumula calor, tiene una capa que está delante de la fachada sur, que es de vidrio, una cámara de aire y una cara interior. Entonces lo que se genera aquí es un efecto invernadero cuando le da el sol, cuando recibe radiación, en el que la radiación entra, choca con el muro, se almacena y no deja salir la radiación porque el vidrio evita que salgan las ondas infrarrojas que emitiría como calor. Esto hace que se caliente la cámara y que los flujos de aire que genera se introduzcan por termocirculación en la vivienda, generando unas ganancias de calor que, vamos, es un aporte bastante importante. Esto es el funcionamiento que el muro tendría en invierno. Nosotros no le hemos dado inercia al muro, quiero decir, está aislado, como todo el sistema constructivo que habéis visto de los cerramientos, entonces solo aprovechamos la termocirculación, lo que es el aire caliente que aprovecharíamos. De otra manera, también aprovechamos este aire caliente con una serie de compuertas que están instaladas en el bastidor o en el marco de la cámara de aire, jugar con ellas para extraer aire como una chimenea solar, con el mismo proceso físico de calentar el aire y hacer que tenga un tiro térmico, pues extraeríamos aire del dormitorio. En este caso es la habitación que está contigua al muro. Este funcionamiento no sería igual si estuviese ejecutado en hormigón como si estuviese ejecutado, como nosotros tenemos, en madera. La cámara puede que no se caliente lo suficiente como para extraer aire. Entonces hemos incorporado material de cambio de fase en esta cara. En la cara sur, donde está el muro parietodinámico instalado, que al no tener inercia hemos considerado que se llama parietodinámico. Se llama así. Y el material de cambio de fase lo que hace es acumular mucho más calor en mucho menos espesor de material. Entonces, en lugar de tener un muro trombe de 20 centímetros de hormigón, colocamos estos paneles de barro con PCM que estamos hablando, que tendría un efecto bastante parecido, acumulando calor y cediéndolo al interior por termocirculación o haciendo que podamos extraer aire sin ningún otro medio, sin la intervención de otro medio mecánico. Esta es una estrategia de estrategias pasivas importante, y la siguiente y la más interesante, que creo que la organización también pone un poco el ojo en ella, es la de los materiales de cambio de fase, que no sé si alguien sabe más o menos cómo funcionan. Los materiales de cambio de fase lo que aprovechan es eso, el cambio de estado de un material. La teoría dice que cuando un material cambia de estado, la energía que se le está aportando la está absorbiendo, pero no está variando su temperatura. Entonces este es el punto fuerte que tienen los materiales de cambio de fase, que a una temperatura de 23 grados o 21, que es cuando ellos cambian de estado, almacenan mucha energía. ¿Por qué es importante esta temperatura? Porque es la temperatura que consideramos de confort. Entonces, si tenemos un sistema que puede almacenar energía y ceder energía a esta temperatura, tendremos una fuente de energía a una temperatura de confort que es la que podemos nosotros utilizar para intercambiarla con ello. Esto, en general, en el prototipo, como funcionaría en verano en la competición es, por el día, absorbería todas las cargas térmicas que tenemos dentro, es decir, la gente que está visitándolo, las ganancias que tenemos por el invernadero, todos esos sobrecalentamientos los absorbería a esta temperatura sin aumentarla. Se fundirían todas las microcápsulas, que ese es el kit de la cuestión, que se fundan, que cambien de estado y absorban toda la energía, y por la noche
harían el ciclo inverso, cediendo toda esa energía al ambiente, ventilando la estancia por la noche. Entonces conseguiremos descargar todo ese calor en esa temperatura de confort para que a la mañana siguiente podamos seguir funcionando de esta manera. No sé si está quedando más o menos claro. Si tenéis alguna pregunta, siempre es mejor que me preguntéis y yo os resuelvo la duda. Esta es una comparación, para que ya se vea más claro el ejemplo, entre barro normal, una capa de barro de 2 centímetros, y una capa de barro con una concentración en volumen de 30% de material de cambio de fase. Este material de cambio de fase son parafinas microencapsuladas, son una especie de polvo que veíamos en la imagen anterior, que se pueden mezclar con los materiales como si fuesen un árido o algún agregado. Es parecido el comportamiento. Entonces, lo que pasa aquí, las dos muestras salen a la misma temperatura, pero llega un punto a 23 grados en el que se cruzan. No sé si lo podéis observar. La línea de puntos es el material con cambio de fase y las líneas naranjas son la temperatura superficial del material. Cuando comienza a fundirse, la temperatura comienza a evolucionar de manera mucho más lenta que el barro. Esto quiere decir que está absorbiendo la misma energía, pero no está variando su temperatura en la misma medida que la muestra de barro. Entonces tenemos esa energía a una temperatura que nos conviene, que es la temperatura más cercana a la de confort. Esta variación de intercambio de energía se nota en la temperatura ambiente, que son las líneas rojas, que sufre un desfase de unos 2 grados. Si atendemos a estos ensayos, podemos predecir un comportamiento en el prototipo que, por ejemplo, si en un prototipo con acabado de barro simplemente tenemos 25 grados en verano, tenemos una temperatura que ya es bastante calurosa, en comparación con el mismo material, con material de cambio de fase, tendríamos 25 grados. 2 grados siempre por debajo, o suele ser 2 grados el desfase que estos materiales consiguen en el comportamiento interior de la vivienda. Lo mismo sucedería con el muro paritodinámico. Podríamos almacenar mucha más energía con menor desfase de temperatura. Y a grandes rasgos, si tenéis alguna pregunta, por favor no os quedéis con ella, que seguramente os podamos ayudar a resolverla. Bueno, hablando un poquito de una de las pruebas que nos evaluó el jurado, que estábamos antes, era de comunicación y difusión, que son 80 puntos de un total de 1000. Entonces, bueno, pues parece que no, pero realmente es algo bastante importante para nosotros, puesto que aparte de difundir el proyecto y que nos conozcan, pues es una cosa que se nos está evaluando. Bueno, estos son imágenes del último workshop en París, donde fueron algunos compañeros junto a todos los equipos, ¿vale? Y bueno, una de nuestras ideas para la difusión del proyecto fue crear la revista Simbiosis, ¿vale? Es una revista de carácter mensual, que en cada mes se toca un tema, aparte se hace una entrevista a uno de los de Caldetas y se escribe sobre nuestros patrocinadores. Bueno, pues se hacen una serie de artículos sobre nuestros patrocinadores. La revista ha tenido unas 11.000 lecturas durante los 3 meses o así que llevamos editándola. Y bueno, pues os animo a todos a que la leáis en la página web. Además de todo esto, bueno, pues puesto que nosotros somos estudiantes y tenemos los medios que tenemos, pues el proyecto se está llevando a cabo a base de patrocinios, ¿no? Patrocinios como ha podido ser Maderas Cuenca, pues como han podido ser Uponor, Zender, hay muchas empresas, ¿no? Y aparte de esto, bueno, llevamos una campaña de crowdfunding, que es una recolección colectiva en goteo.org, ¿vale? En la que, haciendo una aportación de cualquier tipo de aportación monetaria, si se puede hacer a cambio, o sea, a partir de unos mínimos, puedes tener una recompensa que le llamamos nosotros, pues que son camisetas o son cuadernos o es una visita VIP o menciones en las páginas web o en diferentes cosas. Actualmente llevamos 9.550 euros en esta página y bueno, y luego además, bueno, pues simplemente eso, la financiación nuestra es a base de esto, pues estos son todos nuestros patrocinadores, ¿vale? Pues de aquí ya les agradecemos a todos lo que están haciendo por nosotros. Y bueno, de daros gracias a vosotros, pues si tenéis alguna duda que preguntéis ahora. Y sí, al fondo, espera.
Hola. Bueno, en respuesta a tu pregunta, el sistema técnico no está desarrollado, pero cuando nos hemos enfrentado un poco a las condiciones de los edificios, las cimentaciones que se realizaban eran muy superficiales y no se pueden tocar, con lo cual la propuesta más segura, aunque no sabemos si es muy viable económicamente, creo que habría que valorarla, pero el micropilotaje alrededor, respetando un poco la cimentación existente y intentando mejorar las condiciones del terreno que ya hay. Es complicada, por lo tanto, bueno, el micropilotaje parece como que es la solución a todos los problemas, pero es un poco, si quieres cimentar en el exterior sin intentar dañarla, esa es la propuesta un poco que hemos estado valorando. Creo que vamos a poner un vídeo antes de pasar un poco a las preguntas o bueno, a la charla más entre todos. El otro casi, ¿no? Si lo ponemos. Es que pero pone el otro, yo creo. Tenemos un vídeo gracioso y un vídeo serio. ¿Cuál queréis ver? Gracioso. Bueno, además, hablando del crowdfunding que hablaba antes, que se me olvidó decir, hemos colocado disimuladamente una ducha. Una ducha, qué pena. Una ducha escala 5:1 a la puerta. Entonces, ahora cerraremos esa puerta para que todos paséis por allí. Y eso va para el crowdfunding. Y bueno, Vale. ¿Qué pasa de repente? ¿Qué has hecho? Que no se veía, estaba la... Ni tampoco se ve. Que te estás luciendo. Dale ahí, dale a aceptar. Algún día funciona. Bueno, no, insisto que es mucho más fácil para nosotros que vosotros preguntéis y os podamos contestar a que nosotros tengamos que hacer todo el discurso, porque son muchas cosas las que al final conlleva el prototipo, la competición, el equipo, los materiales, muchos datos técnicos. Entonces es mejor que preguntéis vosotros cualquier duda o cualquier explicación, porque nosotros no podemos explicarlo todo. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? ¿No? ¿Qué es? ¿Sí es este? Vamos a por el serio primero. Luego el otro. Ya está. No toques nada, que está bien. Bueno, espera. Trata de meter. Y un poquito tristón también ese. Sí, es muy emocional.
Bueno, pues... Pues ahora gracias. Los clines están por ahí para llorar. Se nos ha olvidado decir, porque el tema de difusión, las redes sociales nos las tienen monitorizadas, entonces el me gusta en Facebook, en Twitter y todas esas cosas se agradecen. Entonces, si es posible, a todos nos gusta que nos retuiteen, pues a nosotros nos gusta más. Y nada, en principio, no sé si tenéis alguna pregunta más, algo que os haya quedado en la bandeja de dudas. Y si no, bueno, pues yo creo que... Yo pondría el otro vídeo también. El de GoFundMe. Yo, al ver este vídeo, me estaba acordando, lo hicimos ya hace muchos meses y lo ves y te acuerdas de cosas. Creo que lo más enriquecedor de participar en esta competición es que te abre mucho el campo de actuación y te das cuenta de que realmente hay que trabajar con gente con otras habilidades y con otros conocimientos para conseguir un producto que sea entendible y que llegue a la gente de verdad. Nosotros somos técnicos, pero la comunicación es fundamental. Sin la comunicación nadie sabe lo que estás haciendo. Y los medios audiovisuales, ninguno sabíamos manejarlo. Y nos hemos juntado con técnicos de audiovisuales, nos hemos juntado arquitectos con arquitectos técnicos, con ingenieros. La gente de comunicación y de prensa son cosas que nunca se ha entrado a valorar que eran importantes y que cada proyecto que emprendamos ahora, yo creo que a partir de ahora vamos a echar en falta tener un departamento de comunicación, tener un departamento de redes sociales, hacer un vídeo promocional, poder dar una charla. Son cosas que creemos que es una gran oportunidad que nos está dando participar en esto para darnos cuenta de que son fundamentales en nuestra formación. Que no vale nada que seamos el mejor técnico si no podemos luego contarlo al exterior. O si no somos capaces de contarlo en inglés, que siempre nos han dicho que es muy necesario, pero realmente lo es. Porque además es que España es muy pequeña y el mundo está ahí fuera. O sea, yo creo que nosotros estamos contentos de que esto nos haya dado, por lo menos nos haya enseñado que nos queda un montón por aprender. Y este es el vídeo de la campaña de recaudación directamente a... Es una indirecta también esto. Ana participa en la competición Solar de Caldón. Desde las universidades de Alcalá de Henares y Castilla-La Mancha surge el equipo Plato Team. En medio de la crisis actual, Plato Team está dispuesto a representar a España en esta competición internacional de viviendas autosuficientes. Santi y Jesús son miembros del equipo y colaboran en el desarrollo del proyecto. Nuestra propuesta es Sin City House. Las ciudades tienen edificios antiguos con un alto consumo energético y muchas veces una mala accesibilidad. La simbiosis es la relación entre dos seres vivos por la cual ambos salen beneficiados. Nuestro equipo quiere potenciar la relación de simbiosis entre el edificio preexistente y nuestra vivienda. El edificio objetivo proporciona a nuestra vivienda un buen emplazamiento urbano y así nos evitamos tener que urbanizar nuevos territorios. Nuestra vivienda produce energía limpia y ayuda a todos los vecinos. Nuestra compañera Andrea trabajará en la construcción del prototipo en Versalles. Este verano llevaremos nuestra vivienda hasta Versalles, la cual competirá con nuestras 19 de todo el mundo, y para ello necesitamos transportarla hasta allí. Javier tiene una cafetería y decide hacer una donación para apoyar el proyecto. ¿Sí? Sí, para el crowdfunding. Sí, mire, arriba, a la derecha, hay un link que pone confiar en este proyecto. Sí, tiene que clicar ahí y ya está. Vale, muy bien. Venga, gracias, hasta luego. Victoria nos encuentra en internet y también quiere aportar su granito de arena. Javier y Victoria ya ayudan a que nuestras ciudades sean un lugar más agradable, social y sostenible. Tú también puedes colaborar con nuestro proyecto a través de la plataforma goteo.org. Bueno. Ahora ya sí, las preguntas que... Bueno, yo antes de acabar, solamente una cosa. Viendo la experiencia que estamos viviendo, porque somos casi 50 personas, animaros a que en este tipo de concursos que parece algo imposible, que se va de las manos, que es muy complicado, animaos a de verdad hacerlo porque estamos, no sé, para mí esto es una cosa que pasa una vez en la vida y hay que aprovecharla. Y animaros a que lo hagáis porque de verdad que no nos conocíamos hace un año y ahora somos medio familia, o sea, somos primos hermanos. Vale, pues nada, pues muchas gracias por venir a todos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí, espérate. Bueno, creo que teníais más preguntas sobre la estructura, puede ser. Había una asignatura que tenía deberes. Pues nada. Pues... ¿No? Espérate, se han resuelto. Pues han resuelto. Oye, pues qué bien lo hemos explicado.
La hucha a la derecha, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias.